Saludamos al señor Santiago Peña, economista, ex titular de Hacienda, con quien vamos a conversar justamente acerca de la presentación del proyecto de presupuesto para el próximo ejercicio fiscal y justamente lo que tenemos que tener en cuenta en medio de este escenario. Buenos días, Santiago, ¿cómo estás? Muy buenos días, un gusto estar en contacto con ustedes y a través de ustedes con toda la audiencia de Canal Pro. Bien, ¿qué podemos interpretar de lo que es este nuevo proyecto de presupuesto? Porque se habla de la capacidad de endeudamiento que tiene el país, la capacidad de recaudación por otra parte y la realidad que hoy día están viviendo los paraguayos. Mira, este tema no es un tema que lo estamos discutiendo hoy. Claramente vuelvo al tapete con este planteamiento que hace el Poder Ejecutivo de aumentar nuevamente la deuda, pero ha sido la constante desde comienzo de año. Por supuesto que estamos enfrentando unas circunstancias muy especiales, que es esta pandemia, que trae una presión en el mundo, en el ambiente sanitario, en el ambiente económico. Se han aprobado y yo particularmente he apoyado las medidas que se han implementado en el mes de abril para contrarrestar, para enfrentar esta pandemia, tanto en el campo sanitario como en el campo económico, medidas del Banco Central, Ministerio de Hacienda. Medidas extraordinarias para momentos extraordinarios. Pero ya cuando estábamos en el mes de agosto probablemente y se volvía a hablar de un nuevo endeudamiento, yo levantaba ya mi voz y decía que estaba preocupado, que en realidad estábamos ya cruzando un límite muy peligroso y que esto podría poner en riesgo la estabilidad macroeconómica, que a Paraguay le ha costado muchísimo poder conseguirla a lo largo de casi 20 años y que claramente estamos todos preocupados por la pandemia, hay mucha incertidumbre, pero eso no nos tiene que hacer olvidar que la economía paraguaya fue construida sobre esta estabilidad y que a partir de ahí hay que pensar en otras medidas, cómo le damos mayor dinamismo al sector privado, cómo hacemos que la burocracia sea más eficiente, mejorar el gasto público, aumentar las recaudaciones sin tener que aumentar los impuestos a través de la reducción de la evasión. O sea, hay una serie de medidas que obviamente son las que todos los países están evaluando y están implementando. La deuda es importante, yo particularmente he sido un gran defensor de la deuda, pero la deuda tiene que tener límites, ¿verdad? Y a mí me hubiese encantado poder gastar más y ni qué decir a los ministros que me tocó a mí compartir en el Poder Ejecutivo anterior, pero cada año cumplimos lo que establecía la ley de responsabilidad fiscal de tener un límite del déficit del 1,5%. ¿A qué nos enfrentamos si no se tienen en cuenta estas recomendaciones que, como bien decías, no es una decisión que la tenemos de adoptar solamente por el momento en el que estamos atravesando, sino que esto va a tener secuelas si no se toman las medidas necesarias, porque pasado el tiempo vamos a tener que cargar con esto? ¿A qué nos enfrentamos? Y nos enfrentamos a un aumento de la inflación. El Banco Central claramente va a tener que ajustar las tasas de interés. Eso hace que se encarezca el crédito para los paraguayos. Nos estamos enfrentando a que la calificación de riesgo que Paraguay ha venido mejorando año a año empiece a empeorar. Hoy las calificadoras de riesgo a nivel internacional están ajustando a prácticamente todos los países de América Latina hacia la baja y eso podría perjudicar a Paraguay. ¿Por qué? Porque en la medida que empeore la calificación de Paraguay, eso se traslada en un aumento en la tasa de interés, se aumenta la tasa de interés, los costos que tiene que hacer frente para pagar esa deuda son más altos, entonces son menos recursos para poder financiar aquello que es fundamental, ¿verdad? Que es la salud, la educación y la seguridad. Entonces, el conseguir un equilibrio económico es realmente muy delicado y no puede ser solamente la deuda la única variable de ajuste. Creo que la deuda ha crecido de manera importante este año y nos toca a todos, ¿verdad? A mí también me toca no solamente decir las cosas que no hay que hacer, sino también proponer qué es lo que se debería hacer. Creo que nuevamente hay que darle mayor protagonismo al sector privado, quien finalmente nos va a sacar de esta crisis. Y a través de ese mayor involucramiento, cómo le podemos financiar más al sector privado a largo plazo, cómo podemos darle herramientas como las alianzas público-privadas que son tan necesarias. Hoy estamos viviendo una situación muy difícil con la situación de navegabilidad de los ríos, ¿verdad? Y bueno, ya hace varios años se está hablando de la posibilidad de hacer una alianza público-privada, así como hoy funciona la Ruta 2 y el tramo de Tapeporá, que son concesiones, se paga un peaje, se mantienen las rutas que son, en fin, las mejores rutas que tiene el Paraguay. Así que creo que ese es el camino para poderse dinamizar la economía paraguaya y principalmente darle herramientas al sector privado para que también pueda hacer su parte en este proceso de recuperación.
Santiago, muchísimas gracias por conversar con nosotros, por la predisposición. Valoramos tu tiempo y también tu análisis. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, saludos a la audiencia.